Saludos amigos de Plankton Diving, estamos en un nuevo vídeo. Soy Xavi Llambric y esta vez vamos a hablar sobre el ordenador, el Viper de la casa Sunto. Un ordenador que, como sabéis, podéis encontrar en Plankton Diving y que también disponemos de un curso adicional sobre cómo hacer funcionar nuestros ordenadores, cómo sacarle más partido a nuestros ordenadores de buceo. Venga, vamos a empezar. La presentación la vamos a basar en lo que ya hay en la página web de Sunto, ¿vale? Allí hay un tutorial y entonces yo lo que voy a hacer es aportar un poco más de información sobre ese tutorial, ¿vale? Venga, vamos a empezar. La presentación también nos serviría para el sub de Sunto, ¿de acuerdo? Son ordenadores muy similares, ¿vale? Uno al otro, el Viper y el sub. Lo que pasa es que con el Viper nosotros podemos gestionar hasta 3 gases y con el otro, que es el hermano pequeño, solo podemos gestionar un gas. O sea, o buceamos con aire o buceamos con nitrox, ¿vale? Sí que podemos utilizar nitrox, pero solo podemos gestionar un solo gas en cada inmersión. Con el Viper nos da la oportunidad de gestionar hasta 3 gases diferentes en cada inmersión y poder cambiar de un gas a otro durante la inmersión. Esto nos ayuda en las inmersiones que hagamos ya con gas de descompresión a poder utilizar esos gases de descompresión con nuestro ordenador, ¿vale? Muy bien, pues vamos a empezar. Aquí tenemos la presentación. Vamos a empezar con los ajustes básicos, ¿vale? del ordenador. Lo primero que encontramos es la pantalla inicial, ¿vale? de nuestro ordenador Viper, en el cual vemos que tiene 4 botones, ¿vale? Un botón que pone Select, otro botón que pone Down, otro botón que pone Up y otro botón que pone Mode, ¿vale? El Mode, si lo presionamos durante 5 segundos, se va a encender una luz, ¿vale? Y esa luz, para poder ver en la oscuridad, los datos de nuestro ordenador en la oscuridad, va a durar unos segundos, los que nosotros le digamos. Cuando configuremos el ordenador podemos configurar, después ahora mismo lo veremos, cuánto tiempo queremos que esté encendida esa luz. Puede estar encendida toda la inmersión o solo unos pocos segundos para ahorrar batería, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar y para entrar en los menús lo que vamos a hacer es apretar el botón Down, este de aquí, está marcadito en rojo, durante un par de segundos, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Nos va a aparecer la pantalla de los menús interiores de nuestro ordenador. La primera pantalla que encontramos es la de modo de inmersión. ¿En qué modo de inmersión nosotros vamos a bucear, ¿vale? Si le decimos Select, ¿vale? Si le decimos Select, nos van a aparecer diferentes opciones, ¿vale? Nos va a aparecer la opción Air, nosotros queremos bucear solo con aire, nos va a aparecer la opción Nitrox, ¿vale? Nos va a aparecer la opción Gauge o nos va a aparecer la opción fuera, cerrado, ¿vale? Vamos a explicar la diferencia en cada una de estas modalidades. En el modo Air, pues está claro, vamos a bucear esa inmersión, la queremos bucear con aire, ¿vale? Bueno, si queréis llevar esta opción, pues si siempre buceáis con aire, pues ya no os hace falta pensar. Pero yo os aconsejaría que pusierais la versión Nitrox, ¿vale? Vamos a poner la versión Nitrox. Y en la versión Nitrox lo que os va a salir es la opción de meterle diferentes gases, ¿vale? 3 gases diferentes durante la inmersión. En el primer gas veréis que podéis meterle, por ejemplo, Nitrox 21, y Nitrox 21 sería equivalente al aire. Entonces, por eso os digo que no hace falta que tengáis la posición Air, sino que podéis perfectamente tener la posición Nitrox y meterle ahí Nitrox 21, que sería aire, ¿vale? Entonces ya va mejor, porque si durante X horas después de la inmersión vosotros queréis bucear con Nitrox, ¿vale? Pues ya no os hace falta cambiar de modo el ordenador, sino que simplemente variando la proporción de oxígeno o en alguno de los gases alternativos, porque tenemos mezcla 1, mezcla 2 y mezcla 3, en alguno de los gases alternativos, por ejemplo, en la mezcla 1 podemos tener Nitrox 21, que sería aire, en la mezcla 2 podríamos tener Nitrox 32, por ejemplo, y en la mezcla 3 podríamos tener un Nitrox 40 o un Nitrox 100.
¿vale? Si queréis hacer descompresión con oxígeno, podríais tener estas posibilidades de meterle hasta un litros 99. No sería un litros 100, sería un litros 99, ¿vale? Muy bien, si seguimos, ¿vale? Nos dice que podemos cambiar las alarmas, ¿vale? Aquí no son alarmas de profundidad ni alarmas de tiempo durante la inmersión. Son alarmas como si fuera un reloj, ¿vale? Por lo tanto, para el buceo poca utilidad tiene, ¿vale? Es como si fuera un reloj y ya está. Las alarmas de profundidad y de tiempo de inmersión están en otro sitio, ¿vale? Pasamos a la siguiente pestaña. También para entrar pondríamos Select, ¿vale? Y luego para ir por los menús de si queremos que esté cerrado, si queremos una alarma, si queremos una alarma para cada día, si queremos las diferentes opciones que tenga, pues con los botones de down o up podéis subir y bajar y escoger, luego sí, otra vez select, escoger la opción que queráis, ¿vale? Le ponéis la hora de la alarma que queráis, luego para salir de aquí tenéis que volver a poner select, ¿vale? Ponéis select y luego ponéis mode. El mode también nos sirve para salir de estos menús y volver al menú anterior, ¿vale? Con lo cual volveríamos a estar aquí, le damos a Up otra vez y saltamos al menú siguiente, que sería Time. En el menú Time, cuando compráis el ordenador que es nuevo, os va a venir una fecha seguramente totalmente errónea, ¿vale? Porque el software sale de serie todo y a lo mejor sale que estamos en el año 2017 todavía, ¿vale? De la época en cuanto se diseñó este software, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que tenéis que hacer cuando compréis vuestro ordenador es coger vuestro ordenador, venir a este submenú, al menú de Time y poner la hora correcta, ¿vale? Poner la hora y el día correcto, ¿vale? Luego también tiene un dual time, ¿vale? Si sois viajeros, si os gusta viajar, si tenéis la oportunidad de viajar por el mundo, pues bueno, sabéis que cada fuso horario pues tiene una hora diferente. Pues bueno, si queréis tener la hora de aquí de Barcelona y luego queréis tener la hora de Seúl, por ejemplo, pues bueno, podéis tenerlo perfectamente 2 horas diferentes, ¿no? Como que fuera. Aquí simplemente lo que han hecho ha sido aplicarle software que tenían de relojes normales y se lo han incorporado a un ordenador de buceo que para nosotros poca utilidad tiene. Vale, data. Pues lo mismo, lo que os decía antes, hay que poner la hora en hora y también el día en día, porque el software os va a salir seguramente con una data de hace 4 o 5 años. Y después cuando se diseñó el software, entonces cada vez que le meten el software dentro de un aparatito de estos antes de salir de fábrica, pues el software sale virgen, o sea, sale con la fecha en la que se inventó, se fabricó ese software. Muy bien. Units, podéis elegir entre metros o pies, podéis elegir entre bares o PSI, o podéis elegir entre Celsius y Fahrenheit, ¿vale? Pues lo que os sea más cómodo, ¿vale? Los que estamos aquí en esta parte del planeta, pues normalmente vamos en metros, bares y Celsius, ¿vale? Para entrar, pues lo mismo. Ponéis Select, ¿vale? Units, ponéis Select, ¿vale? Entraréis en los submenús y después en los submenús pues ya decidís si queréis métrico, sistema métrico o sistema imperio, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego para salir de aquí, una vez habéis ya elegido qué sistema queréis, por ejemplo el métrico, pues ponéis Select y volveríais otra vez a unidades, ¿vale? Pasamos al siguiente y tenemos la luz de fondo, ¿vale? La luz de fondo es lo que os decía antes, al principio. Cuando vosotros entráis en este menú, podéis elegir cuánto tiempo queréis que esté encendida la luz cuando yo he apretado el botón, ¿vale? Y entonces eso os puede servir para ahorrar batería o para estar más tiempo con la luz encendida, ¿vale? Cuanto más tiempo esté la luz encendida, pues menos os durará la batería. Normalmente con 5 segundos ya tenemos tiempo de mirar la información que sea, miramos la información que sea y con 5 segundos ya más que suficiente para saber qué es lo que nos está diciendo el ordenador. Siguiente, contraste. En el contraste, curioso porque, claro, cuanta más luz hay, más contraste necesitamos. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a ver nada en la pantalla, ¿vale? El contraste es
la diferencia entre los blancos y los negros, ¿vale? Cuanto más contraste hay, más diferencia entre los blancos y los negros. Si veis la pantalla es en blanco y negro, entonces cuanto menos contraste hay, más difuminado. Yo os aconsejo un contraste de alrededor de un 8, ¿vale? Va del 1, iría del 1 al 10, y os aconsejo ponerlo con un 8, ¿vale? Entonces sería lo mismo. Cuando llegáis aquí, Select, entramos en este submenú, y en este submenú pues, nos da la oportunidad de elegir del 1 al 10, ¿vale? Luego, ponemos Select y volveríamos otra vez a esta pantalla, ¿vale? Pasamos al siguiente y nos dice tonos, ¿vale? Los tonos, pues bueno, podemos tener off o on. Cuando entramos aquí podemos tener tonos on, off, o sea, abierto o cerrado. ¿Qué quiere decir? Que las alarmas van a pitar, ¿vale? Van a pitar. Podemos silenciar las alarmas o podemos dejar que las alarmas piten, ¿vale? Yo os aconsejo que dejéis que las alarmas piten. Luego ya entraremos en otro submenú de las alarmas, ¿vale? Y veremos qué alarmas vamos a utilizar. Y luego finalmente tenemos otra versión que es la versión, ¿vale? Cuando entramos aquí no se puede manipular, ¿vale? Simplemente es información de en qué versión está el software interno. De vez en cuando podéis descargaros desde la página de Sunto actualizaciones de este software, ¿vale? A través del cable, tenemos un cable dentro de la caja. Esta es la caja donde el ordenador venía aquí dentro. Cuando lo compráis, el ordenador viene aquí dentro, abrimos la caja, sacamos el ordenador y debajo del cartoncito tenemos más cosas, ¿no? Bajo el cartoncito tenemos más. Aquí tenemos el cartoncito que era el que nos servía para mantener el ordenador aquí dentro y vemos que se ha caído. Vemos que tenemos el cable de conexión, interface de conexión con el ordenador de mesa, ¿vale? Es un cable USB que mediante ¿vale? Si ven, conexión de aquí la ponemos aquí, ¿vale? Y entonces podemos conectar el ordenador con el ordenador de mesa que tengamos en casa, ¿vale? Con lo cual ellos se pueden hablar mediante el programa DM5, ¿vale? El programa DM5 es el que utilizamos mucho para crear nuestras inversiones, para planificar nuestras inversiones. De hecho, es el que enseñamos en el curso de ordenadores y en el curso y en otros cursos posteriores. También enseñamos a utilizar la utilización del programa de DM5. En el curso de Compression Diving también utilizamos el programa de DM5. Con lo cual os aconsejo que si os compráis este ordenador, un ordenador Sunto, os bajéis también gratuitamente desde la página de Sunto el programa de DM5. Y entonces vuestro ordenador de buceo, con o cualquier otro, ¿vale? Aquí tengo otro ordenador Sunto también, ¿vale? Con vuestra interface podéis conectarlo con el ordenador de casa y os da la posibilidad de que se hablen los software de casa y que hay aquí, ¿vale? Muy bien. Ya os digo, aquí en el submenú de versión simplemente os dirá qué versión estáis utilizando, no podéis manipular, ¿vale? Vale, vamos a cambiar ya de submenús y vamos a ver cómo trabajaríamos nuestro ordenador en modo Nitrox, ¿vale? En modo aire sería exactamente lo mismo, lo único que en los submenús que hablábamos antes, en lugar de tenerlo en modo Nitrox, lo tenemos en modo aire y ya está. Como es lo mismo, pero el Nitrox es más complicado, pues vamos a... lo que sea más complicado, es que podemos hacer más cosas. Entonces vamos a ir al modo Nitrox, ¿de acuerdo? Clicamos aquí y nos dice que mantengamos, lo mismo de antes, mantengamos pulsado el botón down un par de segundos y nos va a salir la pantalla de submenús, que se va a ir directamente a Dave Mode, ¿vale? En Dave Mode le damos de Air, pasamos a través de, cuando ya estamos aquí en Dave Mode, nos sale en modo Air, si lo tenéis en modo Air, y a través de los botones Down o Up podemos ir subiendo o bajando hasta encontrar, ¡pum!, Nitrox, ¿vale? Entonces cuando encontramos en Nitrox le vamos a dar Select, ¿vale? Vamos a ver el Select y nos va a quedar en modo Nitrox, ¿vale? Ahora ya lo tenemos, General Setting, vamos a volver hacia atrás, le damos al Mode y estamos atrás. Hemos ido hacia atrás en los submenús, ¿de acuerdo? Le volvemos a dar al Mode y volvemos y se pone en marcha el ordenador, se pone en modo
vamos a bucear, ¿vale? Se pone en modo vamos a bucear. Y nos sale esta pantalla. Él hace un check-in interior, se prepara para entrar en el agua y nos da la información de si la batería está bien o mal. No sé si os habéis fijado, vamos a tirar atrás, ¿vale? Cuando le damos aquí, ¡pum! Vale, nos avisa que estamos en Nitrox, hace un check-in de batería, ¿veis? Batería OK, y se pone en modo vamos a entrar al agua, ¿ok? ¿Qué nos dice el ordenador aquí en modo vamos a entrar al agua? Pues nos dice la profundidad a la cual vamos a estar, nos dice el tiempo que llevamos en la superficie, como es la primera inmersión del día, pues el tiempo es 0, no, muchos días sin meternos en el agua, no hay que sumar, quiero decir, no hay que sumar nitrógeno a esta segunda inmersión, ¿vale? No fly podemos volar ahora mismo si queremos, por lo tanto, si hubiésemos salido del agua hace un par de horas, pues a lo mejor aquí nos pondría no fly en X horas, en 6, 8, 12 horas, ¿vale? Depende de la cantidad de nitrógeno que tengamos aquí. Y fijaros que aquí, al lado, hay como un relámpago, ¿vale? Hay el icono de un relámpago, ¿vale? ¿Qué quiere decir este relámpago? Este relámpago quiere decir que en la botella llevamos un emisor que va a decirle al ordenador cuántos bares quedan en la botella, ¿vale? ¿Cuántos bares quedan en la botella? Pues bueno, este relámpaguito de aquí quiere decir que estamos conectados con el emisor que va a la botella, ¿vale? Aquí abajo nos dice, como hemos entrado con Nitrox, nos va a decir qué tanto por ciento de Nitrox estamos utilizando, ¿vale? En este caso tenemos un 21% de oxígeno, ¿vale? Y el tiempo de inmersión, como todavía no hemos entrado en el agua, será 0, ¿vale? Le apretamos al botón durante un par de segundos y entramos en la submenú de Nitrox, ¿vale? Vamos en el submenú de Nitrox y le decimos Select. Vamos a ver qué pasa cuando entramos en el submenú de Nitrox. ¡Pum! ¿Vale? Tenemos la mezcla 1. Hemos dicho que este ordenador puede llevar hasta 3 mezclas. Si llevabais el Zub, solo podría llevar una sola mezcla, o sea, esta pantallita os saldría igualmente, pero solo podéis tener Mix 1. No podéis tener ni Mix 2 ni Mix 3, ¿vale? En cambio, con el ordenador Viper sí que podéis tener Mix 2 y Mix 3, ¿vale? Entonces, cuando entráis en este submenú, lo que se está pidiendo, ¿veis? Lo que está aquí en parpadeo, lo que se está pidiendo es si esta proporción de oxígeno os va bien, ¿vale? Si os va bien, pues Select, ¿vale? Que no os va bien y queréis aumentarlo, vamos a subirlo a un Nitrox 32, por ejemplo. Pues vamos a darle al botón de Up, de ir subiendo, hasta, ¿veis? Nitrox 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32, ¿vale? Ya estamos en Nitrox 32, ¿vale? Dándole al botón este de aquí. Y ahora le daríamos al Select. ¿Qué ha pasado en la pantalla? Fijaros que mientras nosotros estábamos subiendo la proporción de oxígeno de esa mezcla, de esa botella, aquí arriba esta profundidad de aquí nos estaba bajando. ¿Ves que aquí pone metros? Nos estaba bajando. ¿Por qué? Porque esto es la MOP, la máxima profundidad operativa, ¿vale? Con un Nitrox 32, la máxima profundidad a la cual nosotros podemos bajar con un 1.4 de presión parcial de oxígeno, solo podemos bajar hasta 32,4 metros de profundidad, ¿vale? Vale, le damos al Select, ¿vale? Esto es información. Cambiando aquí o cambiando aquí, nos variará la MOP, nos variará la máxima profundidad operativa, ¿vale? Vamos aquí, y ahora sí, ahora podemos cambiar la MOP, ¿vale? En este caso la tenemos a 1.4. 1.4 ya nos está bien, porque 1.4 es la máxima presión parcial a la cual nosotros podemos bucear con oxígeno, la máxima presión parcial de oxígeno, dentro del buceo recreativo, ¿vale? Sin realizar, o sea, como gas de fondo, utilizándolo como gas de fondo, ¿vale? Gas de fondo sería, es que aquí pone primary, pues esto quiere decir que es un gas de fondo, ¿vale? Es un primario. Mezcla 1, gas de fondo, Nitrox 32 y aceptamos un 1.4 como máxima presión parcial de oxígeno para esta inmersión, ¿vale? Esto quiere decir que si yo llego a 32,5, el ordenador va a empezar a pitar, ¿vale? El ordenador me saldrá una alarma que dirá demasiado oxígeno, ¿vale? Y me dice que tengo que subir un poco, ¿vale? Muy bien. Vale, como 1.4 ya nos está bien, pues le daríamos al Select.
Si queremos variar el 1.4, también nos variará esto, ¿vale? Si yo bajo de 1.4, lo bajo a 1.3, 1.2, pues esta profundidad también será menor, ¿vale? Si yo admito, en lugar de 1.4, 1.5, 1.6, esta profundidad será mayor. ¿Por qué? Porque al admitir yo más cantidad de oxígeno, pues quiere decir que con esta proporción de oxígeno dentro de la mezcla, yo puedo estar un poco más abajo, ¿vale? Pero el buceo recreativo vamos a dejarlo en, como máximo, en 1.4, ¿vale? Vale, le damos al select, que ya nos está bien, y salimos de aquí. Vale, al darle al select, aquí ha vuelto al menú de nitro. Realmente no es así. Realmente lo que haría sería volver, ¿vale? Lo que empezaría a parpadear sería el mix 1, ¿vale? Entonces sería, si solo fuera el ZOP novo, pasa esto. Cuando yo le doy al select, dice ya está, y me pasaría al menú anterior. En el beeper, lo que pasa es que lo que se pone a parpadear será el mix 1. Y entonces le diremos mix 1 up. ¿Qué pasará? Pasará al mix 2. Y en el mix 2 podemos decidir, seguramente ya me saldrá secundario, ¿vale? Y podemos decidir qué gas descompresivo vamos a utilizar. Un nitros 40, un nitros 50, un nitros 99, ¿vale? Variaríamos la presión, el porcentaje del oxígeno en la mezcla, lo variaríamos aquí, y aquí si queremos sí que podemos subir la presión parcial del oxígeno durante la descompresión, no como gas de fondo, sino durante la descompresión, a 1.5, 1.6. Yo lo dejaría en 1.4, ¿vale? Lo dejaría en 1.4 porque una intoxicación por oxígeno, si os despistáis y bajáis sin daros cuenta, no tenéis controlada la flotabilidad y bajáis sin daros cuenta y respirando una mezcla excesiva de oxígeno, pues puede ser un poco peligroso, ¿vale? Vale, pues ya sabemos cómo cambiar las mezclas. Cuando ya hemos decidido, vale, la presión, el porcentaje de oxígeno es correcto, sí. La presión parcial que yo admito es correcta, sí. ¿Qué puedo hacer? Le doy select y me va a pasar a parpadear otra vez el mix 2 en este caso. Y podríamos pasar al mix 3 y hacemos lo mismo. Al mix 3 le damos lo preparamos para que el ordenador sepa qué mezclas voy a llevar yo en esa inmersión, ¿vale? Voy a llevar un gas de fondo, voy a llevar un gas de descompresivo de nitros 40, por ejemplo, y luego voy a llevar otro gas descompresivo de nitrox 100, por ejemplo. Esto para los que tengáis el curso de Extended Range Nitrox Dive, ¿de acuerdo? Muy bien. Pasamos, vale. Y si ahora le damos aquí al mode, vamos a ir hacia atrás y nos vamos a la pantalla principal de preparado para inmersión, ¿vale? El mode es para ir hacia atrás, con los números para ir no hacia atrás, sino hacia arriba, subir las carpetas, subir a la carpeta superior, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho es ir a la pantalla de estoy listo para meterme en el agua, ¿vale? Muy bien, ¿qué pasa aquí en esta pantalla cuando ya tenemos preparado nuestras mezclas de gases? Ya le hemos dicho al ordenador qué mezclas de gases vamos a utilizar, ¿vale? Para activar, se activa la lectura de la parte inferior izquierda. Vale. Fijaros de que aquí, ¿vale? En la parte de abajo del ordenador, en la parte central siempre nos va a decir la información más importante, ¿vale? Y en la parte de abajo del ordenador, la que está al lado de cada uno de sus botones, podemos modificar o podemos cambiar, también hay diferentes opciones de ver de qué información nos está dando el ordenador, ¿vale? Aquí abajo, en esta casilla. Cuando yo le doy a down, ¿vale? Me va a, fijaros que aquí pone CD y aquí bar, ¿vale? Esto sería si el ordenador está conectado vía Bluetooth con la botella, con la botella, y la botella le está mandando cuántos bares nos quedan, pues los bares de la botella nos van a salir aquí, ¿vale? Yo le doy aquí, ¿vale? Y ahora me ha cambiado, ahora tengo nitros 32, ¿vale? Que es lo que teníamos puesto en la mezcla número 1, ¿recordáis? Y si le doy aquí, me dice la máxima profundidad a la cual yo he estado durante esa inmersión. ¿Lo veis? Tengo la información de cuánto gas tengo en la botella. Si le vuelvo a dar, tengo la información de qué cantidad de oxígeno hay en la mezcla. Y si le vuelvo a dar, me da otra información diferente, que es la máxima profundidad a la cual yo he estado durante esa inmersión, ¿vale? En el otro botón,
en el botón de Add, ahora lo que iríamos a cambiar es la información que nos da en este lado de aquí del ordenador, ¿vale? Y lo que nos va a dar, si yo le doy, bueno, aquí tengo Dave Time, que es cuánto tiempo llevo yo en el agua. Si le vuelvo a dar, me va a dar la temperatura, ¿vale? Y si le vuelvo a dar, me va a dar la presión parcial de oxígeno a la profundidad en la cual nos encontramos. Como todavía estamos en superficie y llevamos un 32% de oxígeno en la mezcla, y él lo sabe, nos está diciendo que tenemos ahora mismo una presión parcial de oxígeno de 0,3, ¿vale? A medida que vayamos bajando, la presión parcial de oxígeno irá aumentando hasta que llegue a 1,4 y entonces, como nos pasemos, empezará a pitar, ¿vale? Ok, saltará una alarma. Ok, vale, recordemos, el menú Down nos servía para 3 submenús diferentes, que eran el de... déjame recordar, eran el de cuánta presión tengo en la botella, qué proporción de oxígeno tengo en la botella y la máxima profundidad a la cual hemos estado. Y el siguiente botón me va a decir el tiempo que llevo de inmersión, la temperatura del agua y la presión parcial del oxígeno en ese momento. ¿Ok? Vale, salimos de aquí y vamos a apretar el Mode durante 2 segundos, con lo cual se va a encender la luz. ¿Habéis visto? Se ha iluminado, se va a encender la luz. Esto ya lo hemos explicado antes, entonces os he dicho 5 segundos, bueno, son 2 segundos, ¿vale? Y se nos va a encender la luz. En uno de los submenús, en el submenú de, ya lo he comentado antes, de la iluminación, habíamos decidido cuánto tiempo queremos que esté esta luz encendida. Lo normal son unos 5 segundos, ¿vale? Pero vosotros podéis elegir otro intervalo de tiempo. Vale, pues ya está, ya tenemos el modo ajustado al modo nitro, ¿de acuerdo? Ya hemos navegado por los menús y hemos ajustado el modo nitro, ¿vale? Recordad de que el ordenador tiene 4 botones: botón de Select, que nos sirve para elegir qué menú, si ese menú o lo que nos está diciendo, lo que nos está preguntando el ordenador es correcto, ¿vale? Down, que nos sirve para subir, para bajar por los submenús. Up, que nos sirve para subir por los submenús. El Mode, que sirve para encender la luz. Y cuando estemos dentro de cada uno de los submenús, pues estos botones nos van a servir para elegir diferentes cosas, ¿vale? Muy bien. Antes he dicho que podíamos acoplar un transmisor. Vamos a ver, para acoplar el transmisor, ¿veis? El transmisor es un cachivache que se mete en una de las salidas de alta presión de la botella, ¿vale? Del regulador, perdón. Los reguladores normalmente tienen 2 salidas de alta presión. Una la estamos utilizando metiendo el manómetro y la otra queda libre, ¿vale? Podemos continuar usando el manómetro y meterle el cacharrito el emisor o simplemente podemos quitar el manómetro, yo no lo aconsejo, y sustituirlo por el emisor de Sunto, ¿vale? Yo no lo aconsejo, yo prefiero, si ya tenéis el manómetro, dejarlo ahí, utilizar la otra conexión de alta presión para meter el cacharrito y si en algún momento el ordenador falla, el emisor se queda sin batería o lo que sea, que pasa una de cada 2000 inmersiones, ¿vale? Pero puede pasar. Entonces, ya que teníais el manómetro normal y corriente de toda la vida, dejarlo ahí, que tampoco nos estorba mucho. Vale, para conectarlo le damos a Down, nos entrará en los submenús interiores. Personal altitud no nos interesa. Tank pressure, firing, sí, ¿vale? Este es el que nos interesa. Vamos a entrar aquí, vamos a darle Select en la presión del tanque. Ok, está en On, ok, nos va a pedir un código. ¿Por qué? Porque imaginaos que vamos 4 o 5 buceadores y todos llevamos el emisor, ¿vale? Nuestro ordenador se tiene que conectar a nuestro emisor, no al emisor de nuestro compañero. Por lo tanto, tenemos que darle el código que sale en el emisor, tenemos que dárselo a nuestro ordenador para que se conecte únicamente a nuestro emisor, ¿vale? Al que llevamos en nuestra primera etapa. Entonces le introducimos el código y ya está. Decimos
Select y ya lo tenemos preparado, ¿vale? Vamos a Mode, vamos atrás y entonces aquí, en este recuadrito de aquí de abajo, va a empezar, vamos a abrir la botella, el emisor va a empezar a dar, va a empezar a emitir cuánto gas queda en la botella y aquí debería salirnos lo que el emisor está mandando, ¿de acuerdo? Le damos al botón. La primera vez es bueno que entre el emisor y el ordenador para que se calibren, para que se encuentren, ¿vale? Es aquello que cuando estamos conectando dos aparatos vía Bluetooth, pues es necesario que ellos primero se hablen y tal, ¿vale? Pues la primera vez vamos a ponerle unos 15 centímetros para que se encuentren bien, que se hablen, ¿vale? Y luego ya está, ¿veis? Aquí ya nos está marcando que el emisor está conectado. ¿Os acordáis que antes os he dicho lo del relámpago este? Esto quiere decir que el ordenador está recibiendo datos de un emisor y esos datos en este caso son 120 bares, ¿vale? Y esto va a quedar reflejado aquí, ¿vale? Muy bien. Tenemos que cambiar los códigos de transmisor, pues hay un vídeo, lo podéis descargar en la página web de Sunto para ver cómo se cambian los códigos si es que necesitamos cambiar esos códigos, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué más tiene nuestro ordenador? Pues nuestro ordenador también es un logbook, ¿vale? Es un logbook. Entonces, si le damos, estamos ya en la pantalla de inicio, le damos al Mode y vamos pulsando rápidamente hasta que encontramos File, Plan, Memory, Logbook, ¿de acuerdo? Le damos al Select y vamos a entrar dentro del logbook. ¿Y qué nos va a decir el logbook? Pues nos va a decir todas las inmersiones que llevamos hechas con este ordenador, ¿vale? Subiendo, bajando por el DOM y Up, pues vamos a ir navegando por todas las inmersiones. Pues esta es la inmersión número 1, que fue hecha el día 2 del 5 del 2011, en este caso, es una imagen antigua, a las 13:27, tiempo de inmersión 37 minutos, ¿vale? Y profundidad 12 metros, ¿vale? Pues bueno, subiendo y bajando vamos a poder ir viendo qué inmersiones tenemos guardadas, ¿vale? La letra A nos informa de que hemos hecho una inmersión en modo aire. Si fuera con nitros, pues en lugar de la A, pues supongo que habría pondría nitros, ¿de acuerdo? Nitros o un aire. Ok. Vale, ¿qué más nos muestra? Seguimos navegando, ponemos Select, Surface. Si es desde nuestra última inmersión, pues llevamos 43 minutos desde nuestra última inmersión. La profundidad media son 9,3 metros y en la botella nos quedaban 72 bares. Recordemos que estamos en logbook, ¿vale? Esto no es una inmersión que estamos haciendo ahora, sino que es una inmersión que tenemos registrada. Vale, la inmersión también nos puede salir el perfil de la inmersión que hemos hecho, ¿vale? El perfil de la inmersión. Incluso podemos navegar por dentro del perfil, ¿vale? Si navegamos por dentro del perfil, veis que van bajando los bares, se va cambiando la temperatura de si es profundidad, veis aquí estábamos a 8,5 metros, profundidad 18 grados, ¿vale? Aquí estamos a 11,6 metros, ¿vale? Vamos subiendo y cuando llegamos a 5,6 metros vemos que la temperatura en la superficie pues era más alta, era 20 grados, que nos dice que sería hacia la primavera esta inmersión. Vale, 29 minutos y finalmente 35 minutos de inmersión, que es cuando salimos del agua, ya está, ¿vale? Subimos, esta es la inmersión que teníamos de antes también, ¿vale? Podemos desplazarnos por dentro de la inmersión con los botones Up y Down. Muy bien. Y al final, cuando ya hemos llegado al final de todos nuestros registros, pues nos pone final de registros, no hay registro. Vale. Después de la inmersión, cuando acabamos nuestra inmersión, lo que nos dice es cuánto tiempo llevamos en superficie, ¿vale? Pues en este caso llevo 6 minutos en superficie, ¿lo veis? La información de aquí del medio es la información más importante. He acabado la inmersión, llevo 6 minutos en superficie y me dice que no puedo volar en 14 horas y 28 minutos, ¿vale? La máxima inmersión que hemos hecho, el salir ha sido a 28,5 metros y 35 minutos de inmersión. Por eso nos da tanto tiempo antes de poder volar, porque con esta inmersión a casi 30 metros durante 35 minutos, pues hemos cargado muchísimo nitrógeno, ¿ok? Venga, ¿qué más tenemos aquí? Aquí nos dice, bueno, el icono de que no podemos volar. Aquí nos dice cuánto tiempo deberíamos prolongar nuestro intervalo en superficie, ¿vale? Bueno, esto es en metros. El símbolo de atención es el triangulito este.
El triangulito este nos dice que cuidado, que tenemos un tiempo en superficie que deberíamos alargarlo, ¿vale? Solo llevamos 6 minutos fuera, mientras hay este triangulito, deberíamos alargar nuestro tiempo de inmersión, porque si no, todavía estamos muy penalizados, ¿vale? Solo llevamos 6 minutos fuera del agua, ¿vale? Tenemos que alargar, pues, una hora o así, hasta que desaparezca el triangulito este, ¿vale? Muy bien. El símbolo de error nos indica, ¿vale? Nos indica de que durante esa inmersión nos hemos saltado alguna alarma, ¿vale? O hemos subido muy rápido, o nos hemos saltado la parada de seguridad o cualquier cosa de estas, ¿vale? Vale, pues esto es lo que nos dice cuando salimos del agua, que es lo que nos dice desde la inmersión anterior, ¿vale? Muy bien. Y luego nos queda lo de conectar y compartir, ¿vale? Yo os aconsejo que entréis dentro de la página web de Sunto y os descarguéis el DM5. Es un programa muy bueno, muy sencillito, pero muy completo, con el cual podéis gestionar, podéis planificar vuestras inversiones, podéis conectar vuestro ordenador de casa con el ordenador de inmersión, utilizando el cable este que viene en la caja cuando compráis, la misma caja cuando compráis vuestro ordenador Sunto. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, que podáis disfrutar mucho de vuestro ordenador Sunto, como lo he disfrutado yo estos años, que yo llevo muchos años haciendo con ordenadores Sunto. Tengo otros ordenadores también, pero Sunto son de los más completitos y de los más sencillos de utilizar. Muchas gracias y nos vemos en el agua.